Olor a hierba quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo, desde aquí, desde Querétaro, precisamente, capital. Y hoy está con nosotros nuevamente Eli Espino, licenciada, es cantante, cocinera tradicional, de origen otomí, orgullosamente, de Tolimán. Y hoy Peñamillán, perdón. Estamos pegaditos. Pegaditos. Somos vecinos, sí, pero sí. Sí, comparten muchas tradiciones. Así es. Pero además, hoy nos trae un tema muy interesante. Además de que ella fue a darle serenata a nuestra morenita del Tepeyac, que por ahí subió a sus redes sociales. Pueden buscarla como Eli Espino y van a ver esos videos que subió de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Hoy viene a platicarnos algo relacionado con ello. La celebración de la Virgen de Guadalupe o Madre Tonantzin en los pueblos originarios. Un tema muy interesante. Claro que Adelante, sí. Eli. No, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, doctor. Un gusto y muy bonito el programa. Ya lo he visto en otros capítulos con otros participantes especialistas en cada materia. Muy interesante. Qué bueno Gracias. que lo siguieron preservando y que, bueno, pues han hecho un gran equipo. Felicidades. Sí, pues gracias a todos ustedes, como tú, precisamente, que tienen a bien compartir, porque esto es compartir. La cultura, los conocimientos se tienen que compartir para que trasciendan, para que se sigan cultivando, para que las nuevas generaciones vayan aprendiendo, comprendiendo y entendiendo que la cultura hay que preservarla. Es lo que nos da identidad como ciudadanos, como gentes del semidesierto, como queretanos, como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Así es. Bueno, y este tema es muy interesante ya que pues acabamos de pasar esta fecha, una de las más importantes, podría decir yo, para todos los mexicanos y las mexicanas en todo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho, pues es la celebración del 12 de diciembre. Fíjate que he estado leyendo, escuchando y audiolibros, porque hoy en día ya no da mucho tiempo de leerlos, así físicamente por el cúmulo de trabajo que traemos. Sí. Pero es muy interesante escuchar qué pasa desde antes de lo conocemos, desde en la actualidad. ¿Por qué creemos en algo? ¿Cuál es la creencia? ¿Qué pasó antes? Fíjate que te traigo un antecedente histórico muy interesante, doctor, acerca precisamente de esta celebración del Día de la Virgen María de Guadalupe y qué hay antes de la conquista, porque ¿qué creen que ya existía la Virgen de Guadalupe previo a la conquista? En la comunidad náhuatl ya existía la Madre Tonantzin, y la Madre Tonantzin estaba precisamente en el Cerro del Tepeyac. Sí. Es un lugar sagrado, sigue siendo un lugar sagrado para la comunidad náhuatl que todavía persiste, y ellos siguen teniendo su creencia en esa deidad. Pues exactamente, ¿quién era Tonantzin? Pues Tonantzin, que también era llamada como Cihualcoatl, madre, nuestra madre. Eso es lo que significa Tonantzin, porque es la madre de los dioses, de las deidades. Pero también significa mujer de la culebra. Es aquella que encontraron pisando la culebra, la serpiente. Entonces, estas comunidades prehispánicas ya tenían, desde antes de la llegada de los españoles, esta celebración en donde se hacían las peregrinaciones. Desde varias partes de México iban hombres y mujeres, niños,
abuelitos, los que podían caminar todavía, pero yo creo que tenían un aguante tremendo, ¿verdad? Porque todavía hoy en día conozco gente que sigue haciendo la práctica de las carreras y de verdad que es impresionante porque corren desde, por ejemplo, unos desde la sierra hasta la Ciudad de México. Sí. Y evidentemente tienen una preparación impresionante, ¿verdad? Pero lo hacen no solamente por deporte, sino con esa cosmovisión que significa. Entonces, las personas asistían de todas partes de la República, llegaban a hacer ofrendas ahí al Cerro del Tepeyac. Pero bueno, cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta que existe esta devoción, porque así hay historiadores que lo mencionan, ¿verdad? Y bueno, sin entrar en ese tema de que si fue realmente cierta la parte de la historia de Juan Diego o no, el punto es de que Tonantzin se convierte en la Virgen María de Guadalupe. Se convierte en la Virgen María de Guadalupe, en donde queda plasmada su imagen ahí en la tilma de Juan Diego. Y bueno, desde esos entonces, recordemos que la caída de Tenochtitlan se dio en 1521, coincide con la fundación de Querétaro también. Y pues desde esos entonces se ha practicado esta fe y esta tradición de hacer la peregrinación desde Querétaro hasta el Tepeyac. Pero también hay otra celebración que se hace en las colonias, en las casas, en las comunidades. Efectivamente, sí tenemos un antecedente prehispánico con esta deidad. Sin embargo, como decimos, hay un sincronismo a partir de la conquista hacia acá y de la evangelización de la Iglesia Católica o de la fe católica. Y, por ejemplo, en el pueblo de Tolimán se siguen teniendo las capillas oratorio, que mucho hemos hablado de ellas, y que hemos dicho por qué se crearon precisamente como un tema de sustitución, ¿verdad?, de la creencia de la deidad y poder evangelizar o que fuera más fácil que la población nativa aceptara esta nueva religión, esa nueva fe. Sí. Y bueno, al fin del día se van desarrollando nuevas formas de cómo celebrar este día y las comunidades y los pueblos indígenas siguen preservando algunos rasgos tradicionales de ellos, como es el hecho de las danzas prehispánicas, que efectivamente se utilizan para estas festividades como una ofrenda, ¿verdad? En las ciudades, porque también es conveniente mencionarlo, porque se celebra en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades más alejadas, en todo. Es más, hay una canción dedicada a la Virgen María, es de que en todos los rincones, ¿no?, de México se celebra. Y efectivamente, aquí se empiezan a hacer los rosarios, en algunas comunidades también, desde 46 rosarios que se hacen previos al día 12 de diciembre. Estamos hablando que empiezan el 28 de octubre aproximadamente. Y cada día, pues le toca, si es en una colonia, pues se van ahí sorteando y una casa va de peregrina a la Virgen, ¿no? Va de peregrina de casa en casa. Los primeros días no hacen tanta fiesta, pero ya estos últimos meses, ya cuando empieza diciembre, ya empiezan a hacer un poquito más de fiesta, de dar un poquito más de cena, porque también es interesante platicar sobre la comida, el tipo de comida que se da en estas celebraciones. Y bueno, termina ahora sí que no es novenario, pues son 46 rosarios. Es bastante largo, 46 rosarios. Y el último día, que es, del 11 para amanecer el 12, pues ya es la velación. Ahí es donde se hace la velación. Fíjate, doctor, que en otras zonas, como bien lo dijiste, en Tolimán, que es mi vecino pueblo, ahí hacen las velaciones, las hacen muy hermosas porque
es una fiesta de la comunidad porque toda la gente prepara comida tradicional y la ofrecen y la comparten. Esa comida tradicional pues radica en lo que se hace ahí en la zona. Mucho es los tamales, o sea, los tamales esos no pueden faltar, yo creo que están en casi todas las celebraciones de nuestro México, siempre existen los tamales, pero como hemos platicado, los tamales de allá son muy diferentes a los que nosotros compramos aquí en el carrito o en las esquinas. Ajá, son muy diferentes. De hecho, yo me puse a hacer tamales el día 10, me tocó a mí ahí en tu casa. Gracias. La novena, perdón, el rosario, la Virgen Peregrina, y les ofrecimos unos tamalitos de maíz quebrado. Lo hicimos así, tal cual, al estilo de allá de la sierra, que la gente, no, hombre, les encantó porque son difíciles de encontrar aquí, ¿no? Que son muy laboriosos. Pero también en las ciudades y en las colonias y demás, pues ya acostumbra mucho el ponche también en la sierra. Pero fíjate que el ponche también tiene su historia. El ponche tradicional, originalmente no es mexicano. Sí, porque vienen algunas de las frutas que no estaban en México, como la caña de azúcar. Exactamente. Más bien ese viene de la India, sí, pero el ponche original era precisamente, se hacía con fermentación de caña, sí, lo dejaban fermentar con todas las frutas. Entonces era yo me imagino que era muy rico. Lo hemos probado con un poquito de piquete y amargo. Y le da un sabor muy diferente, muy rico. Entonces yo me imagino que sabía algo parecido porque con esa fermentación. Pero por ahí por mediados del siglo XVII, los marineros británicos son los que empiezan a mover esa bebida y llega a Europa, ¿sí? Entonces se populariza en Europa y de allá se lo traen a México. Y aquí en México pues se hacen ciertas adaptaciones y nos lo quedamos, ¿no? Y también es, pues a partir de la llegada de los españoles, nos quedamos con el ponche, que es una bebida totalmente tradicional para estas fiestas. Sí. Ahora bien, en las comunidades indígenas tenemos bebidas prehispánicas, como es el sendichol. El sendichol, que también es una bebida festiva, ¿sí? ¿Y qué es el sendichol? Pues el sendichol es un fermento de maíz, ¿sí? Que le ponen chile en polvo. ¿Sí lo has probado el sendichol? Sí. ¿Qué tal? Ay, sí, ¿qué tal? Rico, diferente porque no es una bebida que se acostumbre tomar como bebida refrescante, pero deja un saborcito rico y es pesado. Es pesado. Por el maíz que lleva. Es una bebida pesada, te llena. Claro, sí, claro. Y fíjate que yo la primera vez que lo probé porque yo no lo conocía hasta que hicimos la visita a Santiago Mixquiticlán, que es ahí donde lo venden en el mercado. Una señora, otomí, lo vende en una barrija de barro. Sí. Inclusive se deja fermentar en la barrija de barro. Y pues ya le estuve preguntando ahí la historia de cómo se elabora la receta, ¿no? Un poco celosa la señora, sí. Pero es normal. Me dio más la información otra señora que estaba comprando, que conoce bien cómo se hace el sendichol. Sin embargo, pues sí, efectivamente, ese tipo de bebidas son las totalmente tradicionales de los pueblos originarios y para festividades se utilizaba mucho esa bebida. Y pues no digamos el pulque, ¿verdad? El pulque que era también una bebida de los dioses y que siempre estaba presente en las festividades. Bueno, dentro de los platillos tradicionales que se elaboran en algunas poblaciones, ahorita es difícil especificar cada población porque tenemos el tiempo un poquito corto. Sin embargo, como bien decías, doctor, por ejemplo, en los poblados vecinos, que es Peñamiller, es Tolimán, pues sí compartimos ciertas tradiciones por la cercanía que tenemos. Como por ejemplo el pan de pulque, que también el pan de pulque es un alimento muy tradicional
y muy festivo, que se usa también como un alimento de ceremonia, ceremonial. Entonces, en este sentido, ahí en Tolima, si vamos un 12 de diciembre, si vamos un 27 de septiembre, que es el levantamiento del chimal, vamos a encontrar el chocolate, las guayabas que se dan ahí, vamos a encontrar el pulque, vamos a encontrar los garbanzos en amarillo, que ya estábamos platicando la vez pasada, que también por ahí ya tiene cierto sincronismo, ¿no? Vamos a encontrar también el maíz en su forma natural, como los elotes, ¿no? Las mazorcas y derivados de lo que es el maíz. Ya si nos vamos, por ejemplo, a una casa, porque también es bien cierto, doctor, que ya los pueblos, las caseras municipales, pues ya están muy modernizados, ¿verdad? Sí. Ya no encontramos tan fácilmente las técnicas y las prácticas culinarias tradicionales. No, ya es muy fácil encontrar que el pollo rostizado, que las hamburguesas, que las pizzas, que tacos, pero ya la comida tradicional ya se está relegando a determinadas personas de mayores de edad, ya grandes, que son las que preservan todavía esas tradiciones, y nada más en los determinados días festivos. Y el atole de teja es también muy tradicional. Pero bueno, no es tan específico de estas fiestas. No es tan específico de estas fiestas. Para Tolima, por ejemplo, lo más común para las festividades es el chocolate que ellos mismos elaboran. Nosotros allá en Peñamillero, en lo que es en el semidesierto, voy a hablar por lo mismo que estás comentando, que ya hasta las comunidades se han modernizado. Sí. La última vez que fui a mi rancho, pues ya hay tortillería. Ya se acabaron las tortillas hechas a mano. Ya sí las siguen haciendo, pero las señoras, las abuelitas, las personas anteriores, ya a las jóvenes ya les da más flojerita hacer las tortillas a mano. Ya corren a la tortillería. Ya está más fácil, o compran las tortillas en el pueblo más cercano, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, sí, porque le he preguntado a algunas primas que son más jóvenes que yo, y no, dicen, no, yo ya no compro, yo ya no hago tortillas, dice, yo ya las compro. Y está bien, ¿no? Pero está bien también no perder y pues preguntarle a la mamá, a la abuelita la receta para preservar. Y bueno, al final del día, los atoles allá en Peñamillén tienen una gran importancia, todavía se siguen haciendo mucha variedad de atoles, pero de los más tradicionales, pues tenemos el de piloncillo, tenemos el de aguamiel, un atole muy rico de aguamiel que se hace, también tenemos el de teja, el atole blanco, que también es muy bueno, con los buñuelos. Bueno, fíjate que ese es algo que me encanta del centro, ¿no? Que es el centro de Querétaro. Sí, se ponen los puestos, creo que esa es de las cosas más tradicionales que vemos, sí. El atole blanco. Pero fíjate, si te has fijado que la gente casi no lo toma. No. Porque no tiene azúcar. Sí. Porque estamos tan acostumbrados a lo dulce, a saturar nuestro sentido del gusto. Sin embargo, fíjate qué buena combinación, saliéndonos tantitito del tema. El buñuelo con su cubierta de dulce, de guayaba, con piloncillo, riquísimo, que llega a ser ligeramente empalagosito en algunos casos. Imagínate, con ese dulce, acompañado de un atole dulce, pues la verdad es precisamente el equilibrio del buñuelo dulce con el traguito del atole sin dulce, vamos, sin ese. De hecho, así se tiene que tomar. Le das una mordida al buñuelo, le das una tomada al atolito. Y lo equilibras. Y eso es lo sabroso precisamente de comer ese buñuelo con ese jarabe. Así es. Fíjate que mi mamá hacía ese atole, pero allá le nombraban, nuestros antepasados, atole de Puscua. Pero ellos lo hacían con el maíz desde cero. Y yo, bueno, como comentábamos la vez pasada, doctor, es muy importante educar nuestro gusto. Y pues los invito a que hagamos esos experimentos, porque son muy, muy padres. Cuando empieces a educar tu gusto, vas descubriendo los sabores naturales de los ingredientes y de la cocina tradicional. Mi mamá nos enseñó a tomar el atole de Puscua
que es completamente sin azúcar, pero vas encontrando el sabor natural del maíz, que es riquísimo. El saborcito del maíz se te queda aquí en el paladar y es una sensación muy agradable, que al principio lo sientes como que no tiene sabor, pero ya después que vas acostumbrando tu paladar y vas sintiendo esa sensación suavecita y como que, ay, no sé, es un olor muy, muy padre, un sabor, un olor y un sabor muy diferente, pues vas buscando más, ¿no? Una vez fuimos a un evento que nos invitaron a participar en Los Pinos, tanto de la cocina tradicional como también nos hicieron favor de invitarnos para cantar música mexicana. Y allá probé unos tamalitos eran de Oaxaca, pero eran de frijoles negros. No, una cosa deliciosa. Esos, fíjate que no los he hecho, pero los voy a hacer. Están anotados. Los voy a preparar. No, una cosa muy deliciosa de frijoles negros. Y los frijolitos han sido muy despreciados, los negros. Mucha gente, no me gustan los frijoles negros, no me gustan los... Pero de verdad que cuando sabes utilizarlos y cocinarlos, no, hombre, queda una cosa deliciosa. Deliciosa. Bueno, que además el frijol negro era muy típico de esta zona de Querétaro. Así Se sembraba mucho en esta zona. Así es. No, y además, por ejemplo, con epazote. No, qué rico. Y un requesón. Y un chile verde picado. Uy. Un chile de amor. Ándale, de mordida. Oye, fíjate que yo creo que es muy importante que volvamos a retomar esos sabores. Pero tenemos que empezar a acostumbrar a nuestro cuerpo a no comer mucha sal, a no comer mucho azúcar, a dejar un poquito las bebidas fuertes como los refrescos, incluso el café, que puede llegar a hostigar un poco las papilas gustativas, y que vuelvan a desarrollar ese sentido del gusto por las cosas y empezar de poco a poquito, con una rebanada de jitomate, con una rebanada de alguna fruta, de mango, de guayaba, de manzana, una uva, incluso los sabores de la carne. Así es. De las diferentes verduras. Va uno sintiendo esos sabores y es cuando después puedes disfrutar de un buen atole. Así es, de un buen pan que sea totalmente artesanal, que sea horneado en un horno de barro, que no tenga los conservadores, los saborizantes. No sé si te he platicado que cuando fui gerente de la Canirac, pues iba yo mucho a eventos gastronómicos de todo tipo, pero bueno, nos adherimos a la corriente de Slow Food, que es precisamente la preservación de la cocina tradicional. Sin embargo, pues también participábamos en eventos de fast food, que es de cocina rápida. Y una vez fuimos a un congreso a la Ciudad de México, al Centro Banamex, por ahí, pero yo iba a otro congreso y resulta que al lado estaba una exposición de cocina de la industria alimenticia o alimentaria. Y pues yo, como buena metiche, pues ahí voy a indagar a ver qué hay. No, yo me quedé paralizada, de verdad, porque el congreso donde fui era también de gastronomía, pero era diferente. Entonces estaba ahí pegadita ahora sí que la competencia. Y fuimos a dar la vuelta y me quedé muy sorprendida y espantada, ¿no? Porque pasabas y te decían, tenían así unos botecitos de diferentes colores montados así en un escritorio y te decían, mire, pásele, es para su pan lo que le va a dar color, le va a dar sabor, con se le va a inflar más rápido, con otro, o sea, puros químicos, ¿no? Sí. De diferentes colores los botecitos y decías, wow, ¿eso es lo que nos estamos comiendo? Sí, o sea, totalmente la industria alimenticia está basada en puras fórmulas. Entonces dices, bueno, está hasta cierto punto entendible, ¿no? Por cuando son ventas muy masivas y que no te da esa oportunidad de hacerlo de manera artesanal, pues ni modo.
Pero yo creo que ya como consumidor sí tenemos la opción de buscar en dónde, ¿no? Y yo soy mucho de apoyar el comercio local. Allá por tu casa, mi casa, hay, Gracias. no de nada, hay una señora que hace pan en su casa. Y verás qué cosa deliciosa hace pan. Aquí en Carrillo hay unas panaderías artesanales también y ellos no tienen con leña, pero sí son los hornos de ladrillo y hacen unos panes bien ricos, maravillosos, ¿eh? Fíjate que eso es bien importante, perdón que te interrumpa, es bien importante, hablando del pan. Me he topado con gente que prueba el pan de pulque y precisamente por esa falta de gusto, de sensibilidad en las papilas, dicen, es que, pues no sé qué le hayan de chiste, ¿no? Es un pan normal, porque no tiene un sabor así muy específico que digas, es que efectivamente huele a pulque y me lo Y estoy, sabe a y pulque. sabe a pulque, pero, pero también tiene su chiste el tiempo, el pan artesanal. Tiene que tener un sobreprecio, precisamente porque hay masas que se preparan 24 horas antes y hay que estarlas amasando, dejarlas reposar otras tantas horas, se vuelve a reamasar, se vuelve a dejar reposar para que vaya madurando la masa en su tiempo, para que cuando la pongan en las charolas y la metan con las palas al horno, entonces salga el pan que dura 4 o 5 días suavecito como recién horneado. Ahora nos encontramos panaderías que vamos, compramos el pan del día porque huele inmediatamente el olor a pan, se nos despierta el gusanito en la panza y dice, ¡ay, qué rico pan! Llévate unos. Dejas el pan de un día para otro si no te lo comes inmediatamente y al día siguiente con la dona puedes descalabrar a alguien. Duro. Fíjate bueno, es algo muy similar a lo que pasa con los tamales artesanales. Mira, esos aditamentos que venden industriales, que recuerdo muy bien, esa imagen se me quedó súper grabada en la cabeza, dije, con razón sabe tan feo el pan que venden en Costco, que está muy saturado de dulce, muy saturado de sabor, demasiado, ¿no? Es como yo me imagino un lienzo que le pones un buen de pinturas y lo saturas así. Así me imagino el pan. El punto es de que con esos aditamentos industriales que venden, sí se te infla así rápido, pero ¿qué pasa si te empiezan a lamar? Cuando Sí. pasan 2 o 3 días. Y como bien lo dices tú, el pan artesanal, como no tiene esos aditamentos, la verdad es que sí te dura. Yo recuerdo que he traído pan de pulque y solamente que lo tenga en un lugar fresco, tapado con una servilleta o sea, de tela, sí se hace más durito, pero no le pasa nada y te lo vas comiendo así poco a poquito y no le pasa nada. O lo calientas tantito, un poquito y agarra tantito calorcito y otra vez vuelve a estar aguadito. Sí, sí, pero una de las características, por lo menos del pan que hacen por allá por Peñamiller, es que no está así pachoncito, no, es un pan una más consistencia compacto. más compacta. Sí. Sí. Es lo mismo que me pasa con mis tamales que yo, que por cierto la otra vez te llevaba y ya no estabas, pero te voy a traer un día. Esta vez ya no alcancé, se me acabaron ahí en la posada, bueno, en el rosario. Pero los tamales que nosotros hacemos es lo mismo, como no le ponemos nada de ingredientes ya procesados ni nada, pues quedan más compactos, más duritos. Esa es una diferencia tremenda con el pan industrializado. El pan industrializado sí le haces así, se te va hasta abajo, pero es por lo mismo de, tú crees que van a estar esperando a que, como dices tú, amasan la masa, la dejan reposar, otra vez la amasan, otra vez la dejan. Ellos no tienen ese tiempo, o sea, le ponen la gotita mágica y ya se infla el pan. Entonces, esas diferencias que mucha gente, pues sí, de repente lo ven feo, lo ven mal, que dicen, ay, es que no tiene sabor, o las tostadas de arriero, ¿no? Que también son bien laboriosas, son tostadas que las verdaderas, las originales van
van así en las brasas, voltearle, Hasta que se hacen tostaditas. y se hacen tostadas y Sí. trae pues carboncito a la tostada en sus La orillitas. brasita pegada. Así es, pero eso es lo sabroso cuando lo sabes degustar, que tú, y ahora sí que ya estás capacitado para degustar eso. No, hombre, pues es un sabor muy rico. Es el plus de esas tostadas. Alguna vez por ahí confunden las tlayudas con todo lo que se le pone encima con las tostadas de arriero. La gran diferencia es precisamente eso. No están hechas en comal, están hechas en la brasa. Y eso quemadito de la brasa que se le pega el tizoncito allá a la tostada y que después lo degustas, le da ese sabor especial a la tostada. Así es. Además son de maíz quebrado en su mayoría. Algunos ya las hacen con la masa molida, bien molida, que la tlayuda también es la masa muy finita. Es una masa muy, muy molida, muy finita. Y es más delgadita, y más grande. Sí. Y la de arriero es más pequeña y más gruesa. Y además los ingredientes, diferentes ingredientes en la Mixteca y en Oaxaca al semidesierto queretano. Claro, sí, cuando fuimos a Los Pinos, que sí nos tocó también que son tlayudas chiquitas, no, son tostadas de arriero, ya les platicábamos la historia, ¿no? Bueno, el punto es de que, fíjate que estas festividades de diciembre, porque también ya hoy iniciamos las posadas. Sí. El tema de las posadas, del día 24, del 31 de diciembre, pues sí, tenemos alimentos como muy tradicionales, ¿no? Que ya los mexicanos, la mayor parte de los mexicanos lo comemos, lo hacemos, los romeritos, el pavo, el ponche, que no puede faltar, el ponche siempre está en todos lados. Sin embargo, los platillos tradicionales siempre los vamos a encontrar de las comunidades y los pueblos originarios, siempre los vamos a encontrar allá, en la comunidad. De hecho, yo tengo ganas de pasarme el 24 allá en el rancho. Sí, debe de ser fabuloso. Sí. Porque además las autoridades municipales y delegacionales en las comunidades tratan de hacer eso esa festividad, pues a veces hasta echando la casa por la ventana, pero a la medida de sus posibilidades. Y la música no puede faltar toda la noche, la convivencia entre las mismas familias, se hacen unas hermandades bien bonitas. Sí, fíjate que se toca mucho el huapango allá. El huapango se toca y se baila. Pues también, ya ahorita la influencia que tenemos de las nuevas generaciones musicales con los nuevos géneros, pues se baila mucho el norteño banda, la música banda, pero todavía, hablando de música prehispánica, están los pifiteros, que son los músicos que todavía hacen sus instrumentos de manera artesanal. Usan un tamborcito que es hecho con cuero y madera, y la flauta de carrizo. Sí. La flauta de carrizo, y ellos también me los encontré en un evento y les estuve haciendo una entrevista de donde eran, ellos venían de Tierra Blanca, Guanajuato. Ahí hay comunidad en Otomí también. Venían de Tierra Blanca, Guanajuato. Me decían que estaban tristes porque ya los nietos ya no querían aprender a tocar esos instrumentos y que pedían el apoyo al gobierno para que se preservara. Fíjate qué importante, doctor. Y cuando nos tocan gobiernos, ahora sí que no queremos aquí politizar ni mucho menos, pero creo que es importante sí mencionar que cuando nos tocan gobiernos que no les interesa y no les dan un valor como se debe de darle a la cultura y a la tradición, simplemente se olvidan que existe eso o no lo ven, y tristemente esas tradiciones se van perdiendo porque no hay apoyo, no hay impulso. Sí, entonces él me decía, nosotros quisiéramos que hicieran ahí en nuestro rancho pues un taller
nosotros les damos el taller, pero necesitamos apoyo económico y apoyo para hacer los instrumentos, para que los niños que vengan al taller, pues tengan los instrumentos y puedan... Y puedan practicar también, porque a fin de cuentas la música es de ensayo y ensayo y ensayo. Así, no, y también una de las características de esos músicos es que ellos hacen su instrumento. Entonces, que sepan hacer el instrumento y como dices bien, empezar a practicarlo para poder reproducir la música que ellos tocan. Sí. Entonces, es importantísimo, ojalá y haya un despertar de conciencias en nuestros gobiernos y también en nuestra sociedad, porque la preservación de la cultura es un trabajo en conjunto. Sí. No lo podemos hacer ni una persona sola ni dos, tiene que ser un trabajo en conjunto con la sociedad en general y con el gobierno. Y tienen que ser escuchadas todas las voces. Así es. Porque a fin de cuentas es muy importante. Fíjate, los pifaneros incluso en Semana Santa, en todos esos festejos, el Día de Muertos, pues es precisamente los que velaban con música todas esas ceremonias. Sí, ellos, bueno, yo cuando estaba chiquita, recuerdo que allá en el pueblo había la fiesta de la Virgen, por ejemplo, o del santo de la comunidad. Comunidad, y ellos estaban presentes siempre. También en las velaciones de algún difunto, también estaban en todas las festividades importantes, todas. Entonces, pues ahorita ya como que se ha desplazado, porque yo no los he visto mucho. Ya son poquitos los que tocan y ya son gente adulta, ya son gente grande. Y van vestidos todavía con su traje de manta, Sí. Sus guaraches tradicionales. Sí, y eso es lo bonito, el que todavía ellos lo vistan y lo porten el traje regional, el que era para ellos del uso diario. Claro. Todo esto es modernidad para nosotros. Sí. Pero esa ropa, con esa música y con el corazón puesto en esa música, porque además es música que la traen ya en su mente. Claro. Y la van traduciendo al instrumento. Así es. Por ahí en alguna ocasión tuve algún maestro que tiene un grupo muy bonito, que ellos son música prehispánica y traen todos sus instrumentos prehispánicos, tocan muy, muy, muy precioso. Y hablaban en un evento que los invité y ellos hablaron de cómo se crea esta música. Pues también tienen investigación acerca de nuestros antepasados, de los músicos, ¿no? De nuestros antepasados, en donde para poder hacer un instrumento que lleva madera, tienen que pedir un permiso a ese tronco que ya terminó su ciclo de vida como un árbol verde, ya es un tronco. Sin embargo, aún así no llegan a arrebatarlo, llegan a pedirle el permiso para poder transformarlo en un instrumento. Fíjate qué filosofía tan bonita, tan llena de sentido, ¿no? Y nosotros hemos perdido mucho esa parte, digo, los que ya nos tocó crecer en la ciudad, nos tocó la modernidad, hemos perdido mucho esa sensibilidad de la conexión con la naturaleza, que era lo que platicábamos la vez pasada, que estábamos muy conectados con esa parte. Ahí va a dar el anuncio de mi amigo, pero ya no lo traigo aquí a la mano porque va a ser una ceremonia, un ritual ceremonial de entrada del año nuevo, pero en otomí. Ah, qué bonito. Sí, va a ser ahí en Tolimán, nada más que a ver si encuentro por aquí parece que va a ser el 18. Oh, aquí está, ya lo encontré. Es un solsticio de año nuevo. Ay, bueno, tarda un poquito en abrirse. Ahorita que abra para que veamos la fecha, porque yo estaba muy interesada en ir, pero ahí está. Solsticio de invierno de entrada de año nuevo, que es el 20 de diciembre. Va a ser en San Miguel Tolimán. Y
Si quieren asistir, va a estar padrísimo porque habrá 3 puntos de encuentro aquí en Querétaro. En Tolimán llegan a las 6 de la tarde, luego van a subir al Chimal, inician la ceremonia a las 8 de la noche y la ceremonia termina el siguiente día a las 8:30 de la mañana. Ya de ahí se van a desayunar, los llevan a desayunar, y bueno, ahí ya termina, ¿no? Ya termina. O sea, lo interesante aquí no es un recorrido como tal, sino es la ceremonia. Eso es lo bonito, lo interesante. Y yo, sí tenemos ganas de ir, pero tengo trabajo ese día. Pero pues están invitados para los que deseen acudir a los teléfonos. Sí. ¿Qué comunidad? Van a tener 3 puntos de salida de aquí. Ya se van en grupo. Y se van a Tolimán, a San Miguel Tolimán. San Miguel Tolimán. Así es, porque Perfecto. van a visitar el Chimal. Sí. De ahí yo creo que harán alguna ceremonia ahí en el Chimal, preparatoria, y ya de ahí no dice exactamente dónde se van a quedar para hacer la ceremonia, no especifica aquí, pero ustedes pueden llamar al teléfono 44 21 55 20 54, ahí con nuestro amigo. A ver, lo repito otra vez: 44 21 55 20 54. O sea, 442 155 20 54. Perfecto. Y ahí les van a dar informes, ¿no? Está padre ayudar a promover cuando hay algún evento. Sí. Para darlo a conocer, porque la gente cuando lo prueba, doctor, y empieza a conocer esta vida, la verdad es que sí es un estilo de vida. Híjole, se queda uno muy complacido. Es que es encontrarse con uno mismo, es buscar la espiritualidad de los ancestros en la naturaleza, en los elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, todos están presentes. Sentir el frío, sentir el calor de la fogata, el cansancio, el andar en el campo, entre las piedras. Vamos, todo, el olor a las plantas vivas, es todo un conjunto de elementos que te permiten interiorizarte. Ay, sí, reencontrarse a uno mismo. Sí. Y bueno, nada más quiero mencionar el líder de o la persona del contacto, es el Coyote Sabio. Ese es su nombre, nado. Coyote Sabio, y por ahí seguramente les va a responder él. Es una persona muy sabia. Sí, la verdad es que es muy sabia y se ha dedicado a estudiar muchísimo todo este tipo de cosmovisión, todo el tema ya muy a profundidad. Y la verdad es que sí, está muy padre. Ojalá yo pueda ir, si puedo mover mis horarios. Yo creo que sería una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, qué padre, qué padre. Y Eli, ¿tienes por ahí algo de banquetes, algo van a preparar también? Por si alguien quiere, pues, anotarse. Sí, con claro. tiempo ahorita para cenas navideñas, Año Nuevo. Sí, claro. Hacemos cada uno paquetes de pavo elaborados de manera artesanal, tradicional, con pues la pasta. Es un paquete muy rico, muy completo, porque lleva la pasta, lleva varias cosas, ¿no? Ensalada, sí, el postrecito también, y el pavo, que es fenomenal. Queda muy suave. No, nos queda muy suave, no es como los otros que están bien duros. Y lo mejor es que es elaborado de manera, pues, con la receta de la abuela, de manera artesanal y tradicional. Y vamos a estar ahí promocionándonos en redes sociales, por si gustan. Ahí, ese lo podemos vender como por número de personas. Sí. Si nos dicen 5, 10, 20,
pues les llevamos el paquete para esas Para el personas. número de comensales. Ya usted escoja cuántos son en familia y cuántos van a cenar y les hacen un paquete a la medida. Así es. Y bueno, pues seguimos promocionando lo de la queretana, que es cantante Que también tradicional. canta y canta bien. Muchas gracias. Ya te mandé por ahí unos audios, ¿verdad? Sí, 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 sí. de lo que grabamos recientemente, hace como 2 meses, más o menos, grabamos algo de la música mexicana. Esa de Hay unos ojos, qué bonita, ¿verdad? Que sí me mira. Sí. Si me dejas Sí. echarme un cachito. Sí, adelante. A capela, A nada capela. más para que escuchen la voz de Eli Espino, la queretana. Sí. Vea, porque me ponen de nervios. Hay unos ojos. Me invitaron por ahí a un programa a cantar y me acompañaron unos amigos Sí. músicos. No, qué bonita se escuchó esta canción en, en vivo, con música en vivo. Hicieron el teclado, hizo el sonido del salterio. Qué padre. Sí, Sí, ya ahora los teclados, ya ves que le pones ahí acompañamientos y también los pianos modernos, los teclados modernos. Ya traen no, hombre, muchas es una cosas. maravilla, ¿no? Y el requinto, y el teclado así con el sonido del salterio, se escuchaba bien bonita. Pues ahí va con mucho cariño para ustedes, un pedacito. Adelante. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, que hasta la vida daría por ti. ¡Bravo! Muchas gracias. Qué bonita voz, Eli. Muchas gracias. Ahora imagínensela con mariachi, imagínensela con ese acompañamiento. Bueno, también invítenla para sus eventos familiares, empresariales en esta fecha, cierres de campañas de las empresas, de todo. Invítenla. También traemos música versátil, Sí. también para bailar, cumbias, románticas, baladas, de todo un poquito. Tiene por ahí también su grupo de DJ, ¿verdad? Sí, tenemos el DJ, la cabina iluminada, las pantallas. Entonces es todo un espectáculo. Sí, es muy bonito. Platillos típicos. Entonces es todo un paquete que pueden obtener con Eli Espino. Muchas gracias por el comercial. No, es un placer, porque de veras, todo esto tiene que ser una cadenita de sumar. Así es. Sí, muchas gracias. Y así se dan las cosas. Y muchas bendiciones también para ti, para tu proyecto, para el negocio, para la familia, que así como tú tienes ese corazón tan abierto de poder sumar, pues también se te regrese lo bueno. Y que sean muchas bendiciones para este año. Gracias. Y para todos ustedes que nos escuchan aquí en Latidos del Campo. Gracias, Eli. Gracias. Ahí te estaremos molestando para que nos sigas compartiendo tantas cosas bonitas que hay en el semidesierto y tantas cosas deliciosas. Claro que sí. Hoy no di receta, pero para la siguiente ya me traigo una receta para compartirla. Es que como el platillo más común era los tamales, pues ya la había dado la de los tamales. Pero para la otra me traigo otra.
hay muchos platillos todavía y hay, como dice el dicho, más tiempo que... Qué vida. Sí, sí. Muchas gracias. No, Los hombre. esperamos aquí en Latidos del Campo. Adiós.